Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Joaquín, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Epístola a los Hebreos. Según la palabra de Dios, Hebreos capítulo 9, del versículo 11, voy a leer, así dice: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervengan muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés a todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hasta el versículo 28 he leído. Doy gracias al Señor porque cuando yo leo estas palabras, especialmente el libro de Hebreos, Dios me da mucho entendimiento y también tengo gran agradecimiento porque durante más de 2 años y medio ya los hermanos pastores están acompañados conmigo, siempre está respondiendo, estudiando, y además cuando yo no estoy en la clase, ellos ya están dirigiendo la clase de la escuela bíblica. Es un honor y también es una bendición para nuestra vida. Especialmente, ¿no? Esta palabra nos explica claramente sobre el pacto nuevo, porque nuestro Señor Jesucristo fue establecido sumo sacerdote celestial. Leyendo este libro Hebreos, especialmente está hablando sobre el tabernáculo de reunión celestial. Porque fuera de este libro, mucha gente solamente se queda en entendimiento que había hecho tabernáculo de reunión terrenal a través de Moisés. Pero nosotros cuando leemos este libro, ya nosotros podemos comprender que Dios estaba preparando un lugar muy especial. Se llama el tabernáculo de reunión celestial en el cielo. No hizo de mano de hombre, sino de Dios. ¿Con qué propósito Dios construyó el tabernáculo de reunión celestial? ¿Para qué? Para que trabajara el sumo sacerdote celestial, quien es nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón nosotros podemos llamar atención a esta palabra, ¿no? Porque el versículo 25 así dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Significa que leyendo el libro de Levítico, capítulo 16, desde el versículo 1 hasta 23, por ahí está hablando acerca de la redención que hizo una vez al año a través del sumo sacerdote como Aarón, limpiando sus pecados. Pero cada vez al año estaba repitiendo y limpiando. ¿Por qué es necesario hacer la redención cada vez al año para limpiar el pecado de Israel completo? Porque tenía límite. Porque el tabernáculo de reunión terrenal no es como lugar original. Por esa razón Dios nos mostró por medio de tabernáculo de reunión terrenal para que nosotros sepamos acerca de el tabernáculo de reunión celestial original que está en el cielo. También sumo sacerdote Aarón y había muerto, ¿no? También sus hijos, cuando tenía este cargo, sumo sacerdocio, pero perdía cuando murió. Significa que no podía completar, limpiar eternamente, porque ser humano solamente vivía uno de 70 años o 80 años. Hoy en día, ¿no? Máximo como 90 años. Solamente como 10 años, 20 años hay diferencia, ¿no? Pero para quitar el pecado del mundo, ¿no? Se necesitaba preparar el lugar original. Se llama el tabernáculo de reunión celestial en el lugar santísimo ante presencia de Dios.
había preparado el arca de pacto de Jehová y también tenía que trabajar, sacrificar, limpiar todos nuestros pecados a través de sumo sacerdote celestial, nuestro Señor Jesucristo. Por eso está hablando, ¿no? Si Jesucristo también, si hubiera sido como igual que Aarón, entonces cada año debería limpiar nuestros pecados. Cada momento Jesucristo tenía que sacrificar, limpiar nuestros pecados. Pero en el cielo ya está listo para limpiar nuestros pecados una sola vez para siempre. Se necesitaba tener sacrificio original, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En la tierra viven animales, oveja, cabra, vaca, becerro, cabrito, cabrío, pero en el cielo creo que no viven los animales. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba siendo como el Cordero de Dios. Por eso, como dice el versículo 26, así está hablando claramente, ¿no? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Por sí mismo, sacrificando por sí mismo, por su cuerpo. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo apareció? Según nuestro cálculo, hace 2000 años atrás. Pero nosotros, cuando leemos la Biblia nos explica que la hora de nuestro Dios totalmente diferente que nuestra hora. Porque nuestro Señor Jesucristo apareció en la consumación de los siglos, así dice, consumación, es último tiempo de los siglos. Según nuestro entendimiento, ya hace 2000 años atrás, Jesucristo ya murió en la cruz. Pero según cálculo del tiempo de Dios, ya apareció en la consumación de los siglos. Es como si fuera que había vivido, cometido todo en un último tiempo Jesucristo cargando el pecado del mundo y murió. Por eso para Dios ya limpió nuestros pecados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando regresa al mundo por segunda vez, Jesucristo ya solamente arrebatará a los que esperan a Jesucristo sin relación de los pecados. Así dice. El versículo 28 claramente está hablando, ¿no? Como dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿ustedes cómo están interpretando el versículo 28? Mucha gente está congregando en la iglesia. Alguna persona, ¿no? Desde que está congregando en la iglesia, siendo como pecador, aunque cree en Jesucristo, pero en su corazón siempre se queda pecado. También puede confesar que yo soy pecador. Entonces, ¿cuándo va a ser perdonado de sus pecados? ¿Cuándo va a ser renacido? ¿Cuándo va a ser como justificado delante de Dios? ¿Cuándo?
Porque mucha gente está bajo la ley, mucha gente está bajo el mandamiento de Dios, aunque escucha varias veces, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo murió por mi pecado, pero todavía está siguiendo como pecador. ¿Qué significa? Nuestro Señor Jesucristo no es necesario morir cada vez al año, cada vez como 1000 años, no, sino que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, para completar esto, había aparecido en la consumación de los siglos, para que no tengamos nada de pecado. Ser humano, ¿cómo puede limpiar todos sus pecados para que no tenga nada de la relación de pecado? Por sí mismo no puede, pero escuchando el Evangelio y creciendo en la sangre de Jesucristo, que hizo la redención eterna. Eso es. Por eso vamos a buscar esta palabra, ¿no? El versículo 11 y 12 claramente está enseñando, como dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Dónde está explicando acerca del tabernáculo de reunión celestial que está en el cielo, fuera de este libro? Por eso a mí me gusta de estudiar este libro, se llama Hebreos. Eso es un regalo grande que Dios nos entregó. Porque leyendo claramente estas palabras, ya está entendiendo acerca del tabernáculo de reunión celestial y también acerca del secreto del Evangelio. El versículo 12 así dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta palabra nosotros tenemos que acompañar Levítico capítulo 16. Porque cada vez al año, sumo sacerdote llevando la sangre de cabrío, entrando en el lugar santísimo, rociando la sangre sobre el propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová. Al rociar 7 veces, Dios no pudo menos que perdonar de sus pecados. Lo mismo, ¿no? Jesucristo llevó su sangre, llevando su sangre en el lugar santísimo, rociando sobre el propiciatorio, haciendo la redención eterna, una sola vez para siempre. Entonces, Dios dice que ya limpió todos nuestros pecados. Dios dice que ya había cancelado todos nuestros pecados. Ya el Evangelio nos enseña que ya Jesucristo hizo la redención eterna para que fuéramos nosotros como justos, santos y perfectos. Por eso Dios nos da la promesa, como dice Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y luego Dios dice, ¿no? Hebreos capítulo 10, el versículo 18, ¿cómo dice? Pues, ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. Repita conmigo todos, por favor. No hay más ofrenda por el pecado. 1, 2. No hay más ofrenda por el pecado. No hay más, dice. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que creer? Tenemos que creer en la palabra de Dios. Dios dice que no hay más. No es necesario matar oveja, cabra. No, porque una sola vez ya es suficiente. Ya había hecho la redención eterna. Por eso Dios nos dice que ya no voy a recordarme de esos pecados y transgresiones. Nosotros, ¿cómo tenemos que responder? Solamente tenemos que responder como dice: sí, Señor, gracias, amén, aleluya. Así tiene que decir.
Eso es la creencia. Pero mucha gente, ¿no?, todavía está siendo como pecador. Todavía está quedando bajo la ley. Todavía está siendo como condenados. Por eso cada día alguno está golpeando a su pecho. Al orar solamente llora. Señor, perdóneme. Mucha gente piensa que una persona está llorando, lagrimando, tiene mucha fe, esa persona tiene gran amor hacia Dios, así piensa, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que si no cree, entonces siempre va a sufrir. Si no cree lo que había hecho la redención eterna, entonces se queda condenación. Por eso llora. Gozaos para siempre, ¿no? Siempre gozaos, así dice. Teniendo alegría por recibir perdón de los pecados, tiene que reírse o tiene que llorar. ¿Cuál es mejor? Llorando. Señor, perdóneme mis pecados. Ya había perdonado. Dios dice que no voy a recordarme de sus pecados. Sí, Señor, gracias, pero perdóneme mis pecados. Entonces ya, basta. Dios dice que, ¿por qué no cree? ¿Por qué no cree lo que mi Hijo amado había limpiado todos sus pecados? ¿Por qué no acepta lo que estoy dando promesa? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nosotros ya somos predicadores, somos creyentes. ¿Qué es lo que tenemos que creer? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Nosotros tenemos que creer lo que está escrito. Tenemos que predicar como lo que está escrito. Según la palabra de Dios dice que Jesucristo hizo la redención eterna. Una sola vez para siempre. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque leyendo la Biblia claramente está enseñando acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y también acerca de la redención eterna. Anteriormente, antes de conocer el Evangelio, nosotros pensábamos que ya deberíamos cumplir el mandamiento de Dios para recibir la salvación. Pero en vez de nosotros, Jesucristo hizo la redención eterna por su muerte, por su sangre. Nosotros fuimos purificados, santificados, justificados. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. También podemos agradecer a nuestro Dios. Señor, espero que nos bendiga para que nosotros tengamos la fuerza espiritual para que prediquemos el Evangelio al mundo. Gracias, Señor, por darnos esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy.